¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una cápsula de Derecho Procesal Civil y vamos a ver brevemente en qué consisten las etapas del Derecho Procesal Civil. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos dar seguimiento muy puntual al tema. Ahora bien, dentro de un proceso, de todo proceso civil, encontramos que no es como tal una sola etapa o el transcurso de tiempo dentro de un procedimiento no se lleva a cabo por solo un acto. Habíamos pues puntualizado en su momento que todo proceso es un conjunto de actos y en este caso el proceso civil es un conjunto de actos que se divide por etapas. La doctrina ha separado dos grandes etapas dentro de un proceso civil. Las contempla primeramente como la etapa de instrucción y posteriormente la etapa de juicio. Vamos a ver a qué se debe una etapa de instrucción. ¿Quiénes intervienen en la etapa de instrucción? Dentro de esta etapa podemos ver que además comprende lo que es la fase postulatoria, la fase probatoria y la fase preclusiva. En la etapa de instrucción podemos decir que comprende todos los aspectos procesales en donde se involucra tanto el tribunal así como las partes, llámese las partes actor, demandado y los terceros que tengan a bien comparecer al juicio por tener algún interés. Ahora bien, dentro de la etapa postulatoria podemos encontrarnos con el llamado principio dispositivo. Cabe destacar que el juez no va a ser un juez de oficio. El principio dispositivo atiende a la causa de pedir. El juez única y exclusivamente va a atender a la causa de pedir de las partes. Es decir, un juez no va a velar por los derechos de una persona solo porque esta persona tenga alguna obligación con otra y requiera de exigírsela, sino por el contrario, para que el juez pueda pronunciarse, pueda conocer de algún asunto en particular, requiere del ejercicio de una acción, como ya hemos platicado. En ese sentido, cabe resaltar que la etapa postulatoria, digamos, que refuerza el principio dispositivo de todo proceso civil. Comienza con el ejercicio de la acción. Por ende, la acción se entabla con la demanda. Mi ejercicio de mi acción comprende la petición que yo enderezo al juez, esa solicitud que yo le pido para que en su momento el demandado cumpla una prestación. Y en ese sentido, la etapa postulatoria comprendería entonces la demanda y la contestación. Recordemos pues que en la demanda, ahí vamos a tener ciertos requisitos que debamos cumplir. De conformidad al artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, podemos encontrar cuáles son los requisitos que ese escrito inicial debe de tener para que pueda ser admitido por el tribunal. Entonces decimos pues que la etapa postulatoria va a comprender desde el ejercicio de mi acción hasta la fijación de la litis. ¿Por qué digo fijación de la litis? Es decir, donde se tiene comprendido o comprendida la controversia, donde ya hubo una postura del demandado. ¿Qué sucedió con el demandado? Se negó a contestar, se allanó a lo que yo dije en mi demanda, o se defendió o puso excepciones y defensas. Esta parte, entonces, decimos que es comprendida por un principio del ejercicio de la acción
y hasta la postura del demandado. Es por eso que se le conoce como la fase postulatoria. Posteriormente, tenemos la fase probatoria. En esta fase, la doctrina nos marca 4 puntos distintos. Tenemos el ofrecimiento, ¿sí? El ofrecimiento de pruebas, como el nombre de la fase lo dice, probatoria, es porque nos vamos a referir aquí a los medios de prueba. Medios de prueba que precisamente están comprendidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco como requisito primeramente en la demanda, en la fracción octava del artículo 267. Ahí es donde yo tengo que expresar cuáles son las pruebas que voy a ofrecer en ese proceso. De forma posterior tenemos que también el Código de Procedimientos Civiles comprende precisamente cuáles son las pruebas que yo puedo ofertar en un proceso. Y de ahí que el mismo código comprende que las pruebas estarán contempladas en un catálogo de las pruebas que son reconocidas por la legislación civil. Algunas de las pruebas que podemos denunciar, podemos decir documentales privadas, documentales públicas, testimonios, declaraciones de parte, confesiones, pruebas periciales, inspecciones judiciales, elementos técnicos a través de medios digitales u ópticos. Si se fijan, hay una diversidad de pruebas que en una siguiente unidad vamos a analizar en concreto de cada una de ellas. En este ofrecimiento, el juzgador está obligado a recibir las pruebas, siempre y cuando se hagan conforme a la legislación procesal. Es decir, el demandado deberá de acreditar su acción mediante medios de convicción. Estos medios de convicción, los documentales, tendrán que ser aportados desde el escrito inicial. Asimismo, al expresar las pruebas que se han de ofrecer en el procedimiento, el actor también deberá decir cuáles son los documentos con los que no cuenta y cuáles son los medios de prueba que deberán desahogarse dentro de ese proceso. De tal suerte que nos permite manifestarnos acerca de la admisión de pruebas. En la etapa posterior, la admisión de pruebas nos dice que es precisamente este estudio que hace el juzgador en razón de la pertinencia de una prueba. Es decir, ¿cómo voy yo como juzgador a decirte si esa prueba es válida o no es válida para tenerla considerada en ese procedimiento? No hay más limitación, dice el Código de Procedimientos Civiles, y cito algunos artículos ahí, los artículos relacionados con la admisión de pruebas, podemos citar 283, 290, que refiere a la audiencia de pruebas y alegatos, y 297, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que precisamente yo expreso mediante esta presentación a título de que ustedes en casa puedan examinar su contenido. Pues bien, la admisión de las pruebas estará sin más limitación que no vayan en contra de la moral, en contra de una disposición legal. Es decir, que no sean tildadas de ilegales. ¿Cómo sería una prueba tildada de ilegal? Bueno, una prueba tildada de ilegal podría ser una comunicación privada. Recordemos, pues, que por principio constitucional, las comunicaciones privadas son inviolables. Entonces, si vamos a ofrecer una prueba de una conversación privada, deberemos ser parte de esta. Y no podremos, en ese supuesto, ofrecer una conversación que sea de terceras personas para acreditar una circunstancia. Ahora bien, que no vayan en contra de la moral. Digamos, pues, que en un ejemplo, si no será a lo mejor un ejemplo muy burdo, pero podríamos catalogar ahí que van en contra de la moral si quisiéramos acreditar
una cuestión relativa a un adulterio, pues difícilmente nos va a admitir algún video donde se exhiba a una persona en el acto sexual. Ese podría ser un ejemplo de cómo afectaría la admisión de una prueba que va en contra de la moral. Asimismo, además de esas limitaciones que comprende la legislación, el juez solo deberá admitir medios de prueba que estén encaminados a la resolución de los puntos controvertidos, es decir, si no está relacionada esa prueba con la litis, el juez deberá apreciar esa circunstancia y no deberá ser admitida. Por otra parte, tenemos que, en el siguiente punto, visualizamos la preparación de las pruebas. No todas las pruebas van a ser desahogadas por su propia naturaleza. El juez debe de determinar cuáles son las pruebas que se desahogan por propia naturaleza, como son las documentales, y cuáles son las que requieren de una preparación, es decir, un reconocimiento de algún documento, alguna diligencia que tenga que haberse establecido, una documental, mediante la cual, una documental de informes, que se tenga que activar la maquinaria jurisdiccional a través de una solicitud a una autoridad distinta para recabar algún informe. Quizá también podría ser la elaboración de un dictamen pericial, así como las pruebas pertinentes al mismo. Entonces, decimos pues que la preparación de las pruebas requiere involucrar ciertos factores que nos permitan proceder a su desahogo. Dentro del desahogo de las pruebas, podemos decir que estas pruebas, que además de no haber sido desahogadas por su propia naturaleza, requieren de una preparación, y esta preparación ya se encuentra configurada para que dentro del desahogo pueda celebrarse mediante la audiencia de pruebas y alegatos. En esta audiencia de pruebas y alegatos, entonces, vamos a poder advertir que el desahogo de una probanza, digamos una testimonial, será a través de las preguntas que se le hagan al testigo. Estas preguntas, por supuesto, deberán ir encaminadas a resolver los puntos controvertidos. Recordemos también que uno de los requisitos de nuestra demanda es relacionar las pruebas con los hechos, porque las pruebas única y exclusivamente están determinadas para acreditar lo que yo estoy diciendo. Y en ese sentido es que el desahogo comprenderá entonces la declaración de las partes, el interrogatorio de los testigos, las preguntas que se le hagan al perito sobre un dictamen, las preguntas que se le hagan a una parte cuando va a declarar sobre algún hecho que tenga relación a la litis, por supuesto. Esta fase, si se fijan, comprende todo lo relativo desde el momento en el que se ofrecen las pruebas hasta el momento en que se desahogan, es decir, en que esas pruebas ya se materializan dentro de un procedimiento. Asimismo, en la etapa de la instrucción, contamos con una fase conocida como preclusiva. En esta fase vamos a encontrarnos con los alegatos o conclusiones. ¿Qué son los alegatos? Los alegatos son todas esas consideraciones de hecho y de derecho que realizan las partes hacia con el juez. Por supuesto que al ser consideraciones tanto de hecho como de derecho, pues son razonamientos y argumentos encaminados al ánimo de convencimiento del juez que nuestro cliente tiene la razón. Son en esa oportunidad de hacerlos, ya sea de forma oral o de forma escrita, como lo prevé la audiencia de pruebas y alegatos en nuestra legislación civil estatal, podremos nosotros hacer un análisis de lo sucedido en el procedimiento, es decir, con base en las pretensiones de mi cliente, las pruebas que fueron desahogadas, su pertinencia y, por supuesto,
realizar estos argumentos lógicos, jurídicos, para llegar al ánimo del convencimiento del juez de que nosotros tenemos la razón. En esto consisten estos alegatos. Aquí, digamos, finaliza nuestra etapa de instrucción. ¿Y qué sucede después de nuestra etapa de instrucción? Pues seguimos a una etapa de juicio. Estas dos grandes etapas, como pueden ver, en la primera se involucran el ejercicio de las partes y el tribunal. Ahora bien, expuesto lo anterior, tenemos aquí en la etapa de juicio donde solo se involucra el ejercicio del tribunal. ¿Por qué? Porque podemos dividir en dos, en la valoración y en la sentencia. Por parte de la valoración, podríamos decir que la valoración de las pruebas quedará en su mayoría al prudente arbitrio del juez, salvo aquellas pruebas que la misma legislación civil les asigne un valor probatorio, como el valor probatorio pleno. Es decir, el valor probatorio consiste en cuál es la valorización que se le pueda llegar a dar a una prueba para acreditar lo que representa. En este caso, y quiero hacer énfasis con esta tesis, ¿sí?, para que tomen nota y puedan buscarla, es la tesis 210-315, número de registro digital, para que ustedes puedan acceder al Semanario Judicial de la Federación en el compendio de tesis aislada y jurisprudencia, también denominado anteriormente como JUS, el sistema. Ahí podrán encontrar con este número que yo plasmo aquí, una tesis muy interesante, cuyo rubro me permito leer y dice: valor y alcance probatorios, distinción conceptual. Aunque un elemento de convicción tenga pleno valor probatorio, no necesariamente tendrá el alcance de acreditar los hechos que a través suyo pretenda demostrar el interesado. ¿Qué quiere decir esto? El juez le puede dar valor a las pruebas. Algunas probanzas en la legislación civil estará expresamente establecido su valor, es decir, las actuaciones dentro de un procedimiento tienen pleno valor probatorio. Las documentales públicas tienen pleno valor probatorio, es decir, lo que está ahí es lo que es y es lo que vale. Ahora bien, las diversas probanzas quedarán al prudente arbitrio del juez a través de una sana crítica y una máxima de la experiencia que él siga con oportunidad a través de una presunción legal y humana. Es decir, todas aquellas presunciones que el juez tenga partiendo de un hecho conocido para averiguar uno desconocido. De tal suerte que las demás probanzas podrán ser valorizadas como prueba plena, como una simple presunción o como un indicio. Y en ese sentido es que me interesa hablar del contenido de esta tesis, y es que el valor y alcance probatorios no son lo mismo. Una prueba documental pública podrá tener valor probatorio pleno, claro, lo tiene. Sin embargo, no quiere decir que este valor probatorio pleno le dé el alcance suficiente para acreditar las pretensiones del accionante. Es decir, yo quiero acreditar cierta circunstancia que plasmé en vía de hechos, pero no obstante que mi documental pública tenga pleno valor probatorio, no quiere decir que con esa documental vaya yo a acreditar los hechos relacionados con la misma. Es decir, que una cuestión va encaminada al continente y otra al contenido, es decir, al vehículo de la prueba y a lo que se pueda llegar a acreditar con esa prueba. Además de ello, no obstante que una documental pueda acreditar determinada situación pasada ante la fe de un notario público, no quiere decir que con eso se pueda construir la realidad de los hechos. Para poner un ejemplo, podríamos analizar en un caso concreto, digamos, copias certificadas de un documento mediante el cual se quisiera acreditar que una persona no estuvo dentro de un país, digamos un pasaporte.
y que con ellos se quiera determinar que yo no estuve en el país. Voy a sacar copias certificadas mediante un notario público, pero resulta, aquí vamos a hacer un poquito, digamos, complejo el ejemplo para que se pueda alcanzar a comprender de forma sencilla. Digamos que estas copias estaban completas. Una de 10, dos de 10 y hasta la 10 de 10. Todas certificadas, pasadas ante la fe de un notario, en el cual el documento que tuvo a la vista fue un pasaporte. Sin embargo, este pasaporte, al ser en copias certificadas, pues tiene valor probatorio pleno, porque constituye una documental pública conforme al Código de Procedimientos Civiles. No obstante de ello, supongamos que en una realidad el pasaporte no tenía 10, sino tenía 11 hojas. Y en una de esas hojas pudo haber estado el sello, donde yo me fui del país. ¿Qué sucede entonces con este documento? Este documento es una documental pública, son copias certificadas. Va a tener valor probatorio pleno. Sin embargo, no va a tener el alcance que yo le quiero dar. ¿Por qué? Porque el valor probatorio pleno que tiene ese medio de convicción no es suficiente para acreditar lo que yo expuse en vía de hechos. Es un ejemplo muy sencillo para que quede a título de reflexión y se interesen en verificar el contenido de esta tesis. Pues bien, habiendo explorado esta etapa de la valoración, vamos a avanzar por último a la fase de la sentencia. Dentro de la fase de la sentencia tenemos lo que es primeramente la citación a la sentencia. Dentro de la audiencia de pruebas y alegatos, una vez efectuados los alegatos, se va a citar el asunto a sentencia. Es decir, que en su momento el juzgador tendrá que ver los autos. Por eso es que en las sentencias ustedes van a encontrar en la parte superior izquierda, normalmente, vistos los autos del presente procedimiento o vistas las actuaciones o cualquier expresión que aduzca una cuestión equivalente. Y bien, ¿qué es lo que hace el juzgador para emitir su sentencia? El juzgador va a leer, analizar y estudiar el expediente. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a analizar primeramente los presupuestos procesales. Esas consideraciones que se tienen que dar para poder estudiar el fondo de un asunto. De forma posterior, va a analizar cuáles fueron las pretensiones de la parte actora. ¿Qué contestó la parte demandada? Si es que nos encontramos en un supuesto genérico de que la parte demandada conteste. Y bien, una vez vistos los hechos y la contestación de hechos, va a ir descartando cuáles son los hechos que en su momento consintió el demandado o que no contemplan como, o no se contemplan dentro de la litis como hechos controvertidos. Finalmente, para poder estudiar la totalidad del expediente, pues va a revisar cuáles son las probanzas que fueron admitidas y desahogadas. Después, acudiendo a la valoración de las pruebas, va a poder elaborar un proyecto. Este proyecto se le conoce como proyecto de sentencia. No es una sentencia porque no ha sido dictada. Muchas veces en la práctica encontramos que el secretario proyectista es quien se encarga de esta labor. Estudia el asunto, le da cuenta al juez sobre un proyecto de sentencia, el juez lo revisa, lo examina, le da valor y en su momento, cuando lo pruebe, lo va a firmar el juez como sentencia dictada con la fe del secretario de acuerdos del juzgado. Y en ese sentido es que el dictado de la resolución pues va a comprender ya una determinación judicial, un acto de autoridad que por supuesto podrá ser impugnado a través de los conocidos medios de impugnación. Con esto finalizo esta cápsula. Espero les haya sido de utilidad para el curso y comentarles que nos vemos la siguiente cápsula para hablar
de las preliminares en un proceso civil. Gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego.